Una fe bienaventurada, bonita. Hoy vamos a hablar de la importancia de la fe. ¿Por qué? ¿Qué es bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? Supremamente bendecido. Si tú le pones ahí en el Google, come on. Google, pues, para los que no hablen inglés, ¿verdad? Si tú le pones en el Google, bienaventurado, te va a decir, es una felicidad eterna, es un gozo perpetuo, es estar feliz. Por eso bienaventurado es supremamente bendecido. Ahora, viene la hora. Ya empezamos la prédica, ¿eh? Viene la hora. ¿Cómo voy a ser supremamente bendecido cuando yo pongo por obra lo que Dios me está ordenando, bonita? Dice la palabra de Dios, no traigo lámina, pero dice en el libro de Juan 20:29, bonita, por favor, el Evangelio de Juan 20:29. No hay lámina, pero Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. dice, Jesús está hablando con Tomás. Tomás estaba de incrédulo, Jesús ya había muerto, algunos discípulos habían visto a Jesús, Tomás no lo había visto, y dijo Tomás, no, yo no lo creo, a no ser que yo atraviese sus dedos por sus manos y vea que efectivamente es la misma persona, si no, no voy a creer. Y Jesús le dice a Tomás, qué bueno que tengas esos pensamientos, pero va a ser bienaventurado quien crees, bonita. Él era bendecido porque sus ojos estaban viendo, pero dice y exalta más aquel que con sus ojos no ve, pero con su corazón está creyendo. ¿Quién va a ser bienaventurado? Aquel que cree sin ver. Iniciamos con el tema, esa nada más la introducción. Híjole, tampoco traigo lámina. Mateo 12:36, bonita, por favor, escucha, porque este es un principio de reino y nosotros nos movemos a través de principios. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:36, bonita. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo sé si la persona tiene fe? A través de lo que habla. Entonces, la medida de mi fe, bonita, acá estoy, no te chivié. La medida de mi fe tiene que ver con lo que yo estoy hablando, porque lo que yo estoy hablando es lo que yo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa lo que yo estoy creyendo con el corazón. Y dice que en el día de juicio yo no voy a ser juzgado por mis obras, esas ya fueron juzgadas en la cruz, bonita. Yo voy a ser juzgado por toda palabra que no tenga utilidad aquí en la tierra. ¿Qué es una palabra inútil? Cuando tú estás hablando palabras contrarias al plan de Dios. Iniciamos con el tema. Hijo, Juan 3:31, bonita. En la lámina dice 13, por ahí me equivoqué, pero es 3. Evangelio de Juan 3:31. E iniciamos, bonita, escucha. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Dice, los que somos del cielo. ¿Quién es del cielo? Dice Gálatas 2:20 que nuestra ciudadanía ya no es de la tierra. Tú ya no eres ciudadano terrenal. Por lo tanto, tú no puedes estar hablando cosas terrenales, bonita. No tienes que estar repitiendo las noticias, aunque las noticias hayan sido muy escabrosas, muy importantes. No. Yo lo que tengo que estar haciendo es repitiendo las noticias del cielo. ¿Qué es lo terrenal, bonita? Cuando estamos siguiendo, acá estoy. ¿Qué es lo terrenal? Cuando estamos siguiendo y hablando las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Nosotros no estamos para repetir las cosas terrenales. Nosotros estamos para hablar las cosas celestiales. Por eso dice la palabra de Dios, los que arriba venimos somos completamente diferentes, porque los terrenales y los celestiales hay una gran diferencia. ¿Dónde se ve a un hijo de Dios con identidad? Conforme a lo que estoy hablando. Dice primera de Juan 4:5, bonita, corre, por favor, primera de Juan, vamos a regresar ahí. Pero primera de Juan 4:5. Y dice la palabra de Dios, escucha, primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Por eso están hablando las cosas del mundo. Y el mundo los oye. ¿El mundo qué está haciendo? El mundo oye lo que ellos están hablando. ¿Por qué? Porque los que somos del cielo, ¿qué hablamos?
cosas celestiales. Los que son de la tierra, ¿qué hablan? Cosas terrenales. Por eso dice la palabra de Dios bonita. Regresemos a Juan 3:34. Dice Juan 13, pero es 3:34. Evangelio de Juan 3:34. Porque el que Dios envió, Porque el que ¿qué? el que Dios envió, Porque levante la mano los enviados de Dios. Eso se llaman apóstoles. Ay, yo pensé que el apóstol es aquel que tiene muchas congregaciones. Tú puedes pensar lo que quieras, pero el apóstol significa enviado. Y todos hacemos una función apostólica, porque somos enviados a transmitir el evangelio. Ahora dice, bonita, termínalo. Y dice la palabra de Dios, escucha. porque el que Dios envió, ¿Qué? las palabras de Dios habla. Dice que el que Dios envió, bonita, el que Dios envió, ¿qué es lo que tiene que estar hablando? Las palabras Yo de te Dios. pregunto, ¿qué es lo que estás hablando de tu vida? ¿Qué es lo que estás hablando de tus hijos? ¿Qué es lo que estás hablando de tu economía? ¿Qué estás hablando de tu persona? ¿Qué estás hablando de tus vecinos? ¿Qué estás hablando y qué estás edificando? Porque si estás hablando palabras inútiles sobre tus generaciones, por eso es importante, miren, a veces, no a veces, tiene más influencia lo que vemos que lo que hablamos. Influencia, sin entender que tiene más poder lo que hablamos que lo que vemos. No vamos a ir para allá, pero dice en Hebreos 11:3 que la fe me hace entender que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Tiene más poder lo que no se ve que lo que se ve. Pero como estamos en este cuerpo se mueve de acuerdo a las circunstancias. Y muchas veces las circunstancias no me generan o me hacen ver a través de los ojos del Espíritu. Las circunstancias o mi condición me quita de mi posición. Yo puedo ser un hombre muy visionario, pude haber salido adelante, pero cuando estoy en un problema, en la circunstancia me hace cegarme de la herramienta más importante que se llama fe. Por eso cuando tú estás en medio de problemas, lo que estamos haciendo es aprendiendo. Estamos aprendiendo a mirar a través de las circunstancias. Ya te he hablado de la verdadera águila, no de los pollitos que ahí andan empatando. No, de esos no. Te hablo de las verdaderas águilas. Ven a través de los problemas, ven a través de la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos se elevan más alto. Porque ellos se elevan más alto. No quiero estar especificando a cada rato verdaderas águilas. Estamos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, bonita, 2:12 y 13. Nada más el 12, por favor. Dice 1 Corintios 2:12. Escucha, todos acá. ¿Y nosotros? Y nosotros, repite conmigo, y nosotros. ¿Y nosotros? Síguele. No hemos recibido el espíritu del mundo. No he recibido el espíritu del mundo. Si yo hubiera recibido el espíritu del mundo, entonces estuvieras hablando mundo. Es que usted no sabe de mi hijo. Ese es el mundo. El mundo así lo clasifica. Y te empiezan a decir el mundo, no, es que él tiene esto, es una enfermedad psiquiátrica, psiconética, es una enfermedad sociótica y parasítica y esperatitis. El mundo va a hablar las cosas del mundo. Pero dice la palabra de Dios que tú no recibiste al espíritu del mundo. Sigue diciendo, bonita. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hasta ahí. Dice que tú no has recibido el espíritu del mundo. Tú lo que recibiste fue el espíritu que proviene de Dios. Pero dice el 13 y viene lo interesante. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Otra vez. ¿Para qué recibiste el espíritu de Para Dios? que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A ver, escúchame. Híjole, interrumpí. Vuélvelo a leer el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice que tú no has recibido el espíritu del mundo. Tú recibiste el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios está ahí para garantizarte lo que Dios te ha concedido. Ahora bien, Lo cual lo que Dios te ha concedido, bonita, también hablamos. lo que Dios te ha concedido, Eso hablo. es lo que tienes que estar hablando.
Creo que acá no se escuchó bien. Por acá dice que tú no recibiste el espíritu del mundo, sino recibiste el espíritu de Dios para que tú entiendas lo que Dios te ha concedido. Pero sigue diciendo, ahí tiene una coma y sigue diciendo. Lo cual también hablamos. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Jesús utilizaba, les he dicho muchas veces que Jesús utilizaba manzanitas para que nosotros pudiéramos comprender las cosas espirituales. Estamos en Juan 3, ¿no? Sí, no, ya estamos en 1 Corintios 12. Pero si seguimos leyendo Evangelio de Juan 3, llega un momento en el 3:11, 3:12 que dice Jesús en primera persona: les he hablado las cosas terrenales y no me comprenden. Ahora, si yo les hablara las celestiales. Pero para entender las cosas que no se ven, para entender las cosas espirituales, se tienen que utilizar ejemplos naturales. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, para yo ser bienaventurado, vamos a hablar de 5 principios de fe, bonita. 5 principios de fe. Y vamos a empezar con el primero. 5 principios de fe. Lo que tú creas en tu corazón, lo formas con tu boca. Romanos 10, 8 al 10. Lo que tú crees con tu corazón, lo vas a formar con tu boca. En alguna ocasión, un pastor en Monterrey nos explicaba una historia bonita. No sé por qué hoy tengo tanta ganas de platicar, ¿verdad? Pero decía este pastor en un evento que se llama Perito Arquitecto. Bonita, decía que en alguna ocasión un hombre, está un poquito fuerte, pero es una ilustración nada más, que un hombre que era velador de unos frigoríficos se quedó atrapado en uno de ellos. Y que al otro día en la mañana lo empezaron a buscar y lo encontraron en uno de los frigoríficos o un refrigerador o un congelador. Pero resulta que se dan cuenta que ese congelador no servía. Pero cuando le hicieron la autopsia dice que murió por hipotermia. De hecho, su cuerpo estaba como si hubiera estado muerto de frío. Porque todo lo que creas, todo lo que tú estés creyendo es lo mismo que tú estás formando. Todo. Ahora te lo puse en el lado negativo. Todo lo que tú creas en tu corazón y lo hables con tu boca, lo vas a empezar a formar. Esa es la forma que opera la fe. ¿Por qué? Romanos 18, bonita. ¿Por qué? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La solución de tus problemas no van a estar en un lugar o en el otro. Con mucho respeto, ni arriba ni abajo. ¿Dónde están? Otra vez. En tu corazón. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la solución a sus problemas? En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la solución a tus problemas? En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la solución a tus problemas? Cerca de ti. Siempre va a estar la palabra de Dios. ¿Dónde está? En tu boca corazón y en tu corazón. Boca. El corazón, aunque yo lo estoy refiriendo aquí, no es la parte de tu cuerpo, no es un corazón físico. Yo te he dicho todo el tiempo que Jesús utilizaba ejemplos físicos para entender los espirituales o los celestiales. El corazón es el centro de tu ser, es donde reposa tu espíritu. Este cuerpo es el templo del espíritu, de tu corazón. Este cuerpo es el templo de tu corazón. Tu corazón lo representa el espíritu y está aquí en el centro de tu ser. Es el centro de tu ser. Cuando nosotros recibimos a Jesús, les decía a todos los que fueron por primera vez a un encuentro y recibieron a Jesús, pues el Espíritu Santo se une a tu espíritu y un espíritu somos. El espíritu está bebito, pero conforme lo alimentamos, ¿cómo vas a alimentar a tu espíritu, Charlie? Tú que estás ahorita sobresales sobre gallegos. La fe viene por escuchar palabra de Dios. Conforme yo estoy escuchando palabra, entonces mi espíritu, que no es algo, es alguien. Es la tercera parte de mi ser.
Dice Primera de Tesalonicenses 5:23 que yo soy espíritu, alma, tengo un espíritu, tengo experiencia, vivo, tengo un espíritu, tengo un alma, pero vivo experiencias en este cuerpo. Amén. Entonces, lo que tú creas con el corazón, lo vas a formar ¿cómo? Con tu boca. ¿Qué estás creyendo? Sabes que los visionarios lo empiezan a crear en su corazón y empiezan a formarlo, lo procesan en su alma y lo empiezan a hablar en su boca. Todos aquellos que ven más allá empiezan a crearlo en su corazón, lo forman en su alma y lo empiezan a hablar con su boca. Cuando alguien no habla, oye, ¿por qué tú no hablas que vas a comprar un carro nuevo? Pues es que es imposible, es que no lo estás creyendo. Lo que no hablas es porque no lo crees. Lo que hablas es porque no lo crees. ¿Por qué no lo creo? Porque mi circunstancia, mi situación, mi condición no me lo permiten. De eso se trata la fe, de que sea algo imposible en español, o sea, algo que no esté a tu alcance. Entonces vienen las herramientas de Dios para esa solución. Para la mente humana, la palabra de Dios no es para, ahorita lo vamos a ver, la palabra de Dios no es para el alma, la palabra de Dios es para el espíritu. Por eso dice Romanos 10:10, bonita, dice Romanos 10:10, escucha. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué qué? Con el corazón se ¿Qué? cree para justicia. No, yo creo con el alma. El alma no está capacitada para creer. Yo creo con el corazón, porque es ahí donde está el depósito de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que cuando tú hablas fe, es Dios hablando. ¿Sabes que la fe no es tuya? Ahorita vamos a verlo. Segundo principio de fe, bonita. Lo que hablas en fe tiene más poder que lo que sientes en el alma. Números 13:31. Otra vez. Tiene más poder lo que crees en tu corazón que lo que procesas en tu alma. Lo que hablas en fe tiene más poder de lo que sientes en el alma. En el alma solamente voy a tener, vuelvo a lo mismo, mis circunstancias. ¿Sabes que en el alma tú procesas? Ya he puesto muchos ejemplos, no sé si quieras que lo vuelva a repetir, pero bueno, lo voy a volver a decir. En alguna ocasión Charles Chaplin le contó una buena anécdota a un público que lo estaba escuchando. ¿Y qué crees que pasó con el público? Todos se rieron, se quedaron maravillados. Pero a la mitad del programa vuelve a repetir la misma anécdota y ya no se rieron mucho. Al final vuelve a platicar la misma anécdota que al principio todos se habían reído y se habían alegrado y ya nadie se rió. Porque el alma está preparada para mantener solamente los recuerdos negativos, no para mantener las cosas positivas. El gran pleito entonces está en el alma. Por eso el alma no cree, bonita. ¿Cómo va a creer que tu esposo pueda cambiar? ¿Cómo va a creer que tu hijo se pueda sanar? ¿Cómo va a creer que tu hijo va a ser presidente de Puerto Vallarta? ¿Cómo va a creer si lo estás viendo en la calle? Es el alma. Pero entonces yo empiezo a hablar, porque el hablar es un principio del cielo. Bonita, dice Números 13:31. 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac,
raza de los gigantes? Y éramos nosotros. ¿Y éramos qué? Éramos nosotros. ¿Cómo éramos nosotros? A nuestro parecer. ¿Al parecer de quién? A nuestro parecer. ¿Qué éramos? Como langostas. ¿Cómo qué? Como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces, ellos primeramente, ¿cómo se percibían? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te percibes? Porque dice Romanos 14:22, no vamos a ir para allá. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo te pregunto, ¿cómo te concibes? Porque si tú te concibes, escúchame, me llega otra cita, 2 Corintios, no vamos a ir para allá, 5:16, dice, si aún a Cristo conocimos en la carne, ya no. Voltea a ver a tu pareja, voltea a ver a tus hijos. Si tú los estás viendo conforme a tus ojos, conforme a tu criterio, ¿sabes que cuando uno sale del encuentro, el mayor problema lo encuentra en la casa? ¿Sabes que cuando yo fui al encuentro y cuando salí, no es un reclamo, pero ahorita voy a decirle cómo se portó? Fue muy criminal conmigo, fue muy incrédula y se empezó a burlar de todo lo que yo hacía. ¿Saben ustedes? Y no quiero señalar, pero empezó a hacer todo lo contrario. ¿Ah? Hoy no. Pero ahorita acomoda la cosa, ¿Ah? Veía que estaba leyendo y se burlaba y cuando yo le quería contestar me decía, no que muy cristiano, no que muy hijo de Dios, ahora sí, no que clamando todo el tiempo para que su esposo cambiara, y cuando su esposo empezó a cambiar fue la mayor enemiga, ella lo dijo, amén, hasta que Dios habló con ella. Le dijo Dios, ¿qué no estabas pidiendo eso? ¿Que no clamaste algo al respecto? Amén. Todo lo que tú creas en tu corazón lo vas a formar. Estamos viendo una historia interesante. Eran 12 tribus. De las 12 tribus se agarraron a lo mejor de lo mejor, a los 12 príncipes. Dios les dijo, vayan a la tierra prometida y van a encontrar cosas extraordinarias. Dios nunca les dijo que iba a ser fácil, pero tampoco Dios les dijo que ellos le iban a conquistar. Dios siempre les dijo, yo se las voy a entregar. Y iban los 12 espías, entraron a la tierra prometida, vieron que todo lo que Dios había dicho era cierto, pero 10 vinieron con noticias que hicieron temblar el corazón del pueblo bonita. Pero solamente dos traían un espíritu diferente, un espíritu de fe. No hablaron cosa contraria al plan de Dios, al revés, hablaron lo que Dios había dicho. No se preocupen, Dios nos los va a entregar en nuestras manos. En el 14 empezamos a ver, en Números 14, no vayan para allá, se los platico así muy rápido. Dice que empezaron a ponerse de acuerdo, bonita, para ver cómo regresaban otra vez al mundo. Es que en el mundo estaban mejor las pachangas, la chela no me costaba, sobraba quien me la invitara. Es que en el mundo había todo. Empezaron a querer regresar todos al mundo, a Egipto, todos. Y empezaron a, ¿sabes cuál fue lo peor? Que empezaron a decir, mejor hay que morirnos aquí, ya no queremos avanzar, mejor moramos. Y entonces Dios dijo, los voy a destruir. Y Moisés le dijo a Dios, no, espérame, Señor, no es para tanto. Los sacaste del mundo, pagaste en la cruz por sus pecados, y ahora los quieres despedazar. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Y entonces dijo Dios, está bien, yo no los voy a destruir, pero conforme a lo que hablaron, así les va a ir. Y como todos dijeron, queremos morir, murieron. Dios no los mató, murieron porque decidieron morir, porque eso es lo que anhelaban todo el tiempo, porque no le creyeron a Dios. Te puse, lo que hablas en fe tiene más poder que lo que sientes en el alma. Es un principio, porque lo que hablas en fe, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es más, ¿quieres experimentar la salvación?
Ah, confiesa que el Señor Jesús resucitó de los muertos y vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Tercer principio. Hebreos 4:12. Lo que sientes en el alma te influencia a ti, pero lo que crees en tu espíritu cambia tu atmósfera. Lo que sientes en el alma puede influir en ti, te puede persuadir a ti. ¿Sabes que aquí entramos en algo que se llama almático? Yo soy espiritual, mi cuerpo. El gran problema es cuando soy almático. ¿Qué es un almático? Dice la palabra de Dios que un almático es un infantil bonita. Es aquel que ya tiene tiempo en la palabra de Dios, pero todavía sigue siendo actos infantiles. Todavía se encapricha. No creció espiritualmente y todavía depende de tutores o curadores. Pero dice Hebreos 4:12 bonita, dice, escucha. Porque la palabra de Dios ¿Porque es qué? viva. La palabra de Dios Porque la palabra de Dios, ¿para qué es la palabra de Dios? es viva y eficaz. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, no falla. ¿Pero para qué sirve bonita? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y Dice los la palabra tuétanos. de Dios, escucha bonita, que la palabra de Dios es como una espada, pero es una espada para dividir el alma del espíritu. El alma no puede estar junto con el espíritu. Y la palabra de Dios divide al alma del espíritu, porque es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Es más, separa el alma, el espíritu de la carne, y a cada una le da su posición. La palabra de Dios es para separarte del alma, porque si tú eres almático, eres un problema hasta para ti mismo. Sí. Un almático es aquel que no procesa lo que habla. Un almático es aquel que contesta a la primera. Un almático es aquel que acciona sin pensar las cosas. Ya después está repetido por las consecuencias. Porque en Dios hay dos cosas: procesos o consecuencia. Una consecuencia es el resultado de tu mala decisión. Es que Dios me está procesando. No, esa es una consecuencia. No tiene nada que ver Dios. Tú tomaste una mala decisión y estás pasando una consecuencia. El otro es proceso. Ese sí viene de Dios. Y fue el resultado de una buena decisión. Pero vas a pasar ese proceso y vas a tener la victoria. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Un almático es aquella persona que todavía opera de acuerdo a sus emociones, bonita, que todavía sus emociones le ganan. No me importa, así soy y así voy a morir. Que se siente orgulloso de sus torpeces. Así me conociste. ¿De qué te asombras? Si así era yo, si así sabías a lo que te enfrentabas. No, todos sabíamos, pero también todos estamos dados a hacer un cambio en nuestras vidas. Y el primer paso para hacer cambios en nuestras vidas es reconocer que necesitamos ayuda. Que necesitamos ayuda. A todos aquellos que se dieron del encuentro, que no sean sus mayores adversarios, su familia, que sean sus mayores motivadores o impulsadores. No está todo solucionado el haber ido al encuentro. No está todo solucionado el haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Pero sí es un inicio para algo completamente diferente. Es un inicio para que Dios trabaje y permitir que trabaje en nuestros corazones. Amén. Cuarto principio bonita, si es para Dios, dáselo fuerte. Marcos 11:22. Marcos 11:22, cuarto principio. Cuando hablas en fe, es Dios hablando. Y sin duda alguna, le estás creyendo a Dios. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Aquí dice tener fe en Dios, pero está muy comprobado que en los originales dice así es. Ven, gallegos, ya te extrañaba.
Te había puesto una. Charlie, Charlie te traía sin dejarte hablar, hijo, ¿eh? No es cierto. No. Escucha, tener la fe de Dios. Y te aseguro, sigue diciendo, bonita. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, Pero de cierto te digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate, que cualquiera que le hablara al problema y le dijera: hey, problema, quítate y échate en el mar, y échate en el mar, y no dudare en su corazón. y no dudaré dónde, En su corazón. porque en el corazón. Te pregunto, ¿por qué en el corazón? Porque ahí está el espíritu. Porque con el corazón se cree. Porque la fe está aquí, no está aquí. Porque si tú creías con el corazón, bonita, dice, Porque, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. porque si creyera que será hecho lo que diga, lo que hable, será hecho. La fe no es mañana. Tú no puedes decir: Señor, mañana cambia mi esposo. Señor, te pongo en tus manos para mañana mi economía. Señor, te pongo en tus manos mi familia. No. Es hoy. No se escuchó. Es hoy. Gracias te doy, Señor, por la transformación que has hecho en mi varón y mi esposo. ¿Sabes que así oraba ella? Ella nunca dijo el día que tú lo cambies. Empezaba a hablar cosas que sus ojos no veían, pero su corazón creía. Entonces cuando yo empiezo a ver que hacía eso, entonces yo empecé a hacer lo mismo con ella. Y empecé a hablar en fe. En fe soy. Gracias te doy por los hijos que me diste, Señor. Porque sé que son 10 veces más inteligentes, que son como saeta en mis manos y tú me has puesto como un arquero enfrente. Tienes que hablar en primera persona hoy. Hoy. Porque lo que tú crees con el corazón lo vas a formar con tu boca. Lo vas a formar con tu boca. Cuando hablas en fe, es Dios el que está hablando. Dice Efesios 2:8: por gracia Sois salvos por medio, de la fe, y esa no es de vosotros, sino de Dios. y esa no es de ustedes, Es un don de es de Dios. Es una herramienta de Dios. No está condicionada. Es que si tú haces tales cosas, vas a tener ciertos beneficios de fe. No está condicionada. Es para el Hijo de Dios. Es la herramienta del cielo para una situación en la tierra. Último principio, porque ya se nos fue el tiempo. 2 Corintios 4:13. Hablamos lo que creemos. lo que creemos. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Te lo voy a volver a parafrasear. Teniendo este mismo espíritu de fe. Le voy a quitar espíritu para buscar un sinónimo. Teniendo esta misma forma de creer. Teniendo esta misma imagen de lo que creemos de la fe. Poniéndonos de acuerdo y tenemos este mismo modelo, este mismo diseño de fe, teniendo este mismo espíritu de fe. Es con I minúscula, no con I mayúscula. Teniendo este mismo espíritu de fe, lo creo y lo hablo. ¿Qué creo y qué hablo? Aquí hay una diferencia y te enmarca que no es positivismo, ni es metafísica, ni es neurolingüística. Es fe. Porque nos da la clave bonita. Vuélvelo a leer. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Conforme qué? A lo que está escrito. ¿Conforme a 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 qué? A lo que está escrito. Yo voy a hablar
conforme a lo que está escrito. Cuán hermosos son tus pies que anuncian el evangelio, que anuncian las buenas nuevas. Tus hijos serán como saeta en tus manos. Van a ser ellos unas saetas expertas y tú serás una arquera experta. Estamos hablando palabra de Dios y tú no le estás haciendo mano de puerquito a Dios. No, porque Dios mismo se sujeta a su palabra. Dios mismo está sujeto a su palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Porque no estás diciendo un anhelo que tú pudieras creer, estás diciendo algo que Dios prometió para ti, que ya está establecido en su palabra. Porque si no lo crees, entonces no lo estás hablando, y tú vas a empezar a hablar todo lo que estás creyendo. Por eso tienes que conocer escritura para levantar la palabra de Dios, madre, para levantar la palabra de Dios y clamar por tus hijos, clamar por tus generaciones. Y tú tienes que conocer la palabra de Dios para levantar más generaciones. Y tú vas a conocer la palabra de Dios y vas a ir a aquel versículo y te vas a asir de ese versículo y no lo vas a soltar. Señor, tú lo prometiste, hoy se cumple. Hoy es el día de vuestra salvación, bonita. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día que la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Hoy es el día que yo le estoy creyendo a Dios. Y lo único que estoy haciendo es hablando lo que Él en su palabra ya escribió. Ponte de pie, ponte de pie. Amén, amén, amén. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona. ¿Qué dije? Perdona. Perdona, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco nuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Yo quiero que hoy terminemos de una forma gloriosa y vamos a terminar alabando a Dios. Vamos a terminar alabando a Dios. Vamos a terminar alabando a Dios. Pero dice la palabra una condición: perdona. ¿Qué te parece si tú volteas con la persona que viene contigo? Y si hay alguien que tú amas que no está aquí, o alguien que tú sabes que ha herido en tu corazón, que hay algo en el corazón, en este mismo momento yo quiero que tú decidas, no que sientas, porque la palabra dice que va a partir, va a separar el alma del espíritu y va a partir los tuétanos, dice, nos va a partir completamente y va a quitar las intenciones, él discierne, dice, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Tal vez teníamos derecho de tener una ofensa y tal vez teníamos derecho de querer venganza, pero el espíritu parte el alma. El espíritu dice no. El espíritu y las intenciones del corazón son quitadas, y entonces nosotros empezamos a actuar, a pensar y a hablar como lo que somos, porque no somos terrenales, somos celestiales. Él discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y entonces solamente podemos actuar de acuerdo a la naturaleza que portamos. Por favor, familia, abraza a tus hijos. Esposo, abraza a tu esposa. Quizá en la semana hubo situaciones difíciles y tú querías actuar conforme a tus deseos. Si tus hijos no están aquí en este momento, acuérdate que donde tus brazos no llegan, tus oraciones llegan. Mamá, papá, extiéndete en fe para que tu amor y esta palabra llegue hasta ellos. Amigos, en el nombre también. de Jesús, en el nombre de Jesús, Amigos, extiéndete. también. A los amigos también, por supuesto, porque este es un tiempo de unidad. Abrácense, pónganse en acuerdo, porque el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo nos está moviendo a decir perdón. Yo sé que tengo derecho de actuar porque había una ofensa dentro de mi corazón, pero quiero actuar como un celestial en esta hora. Quiero actuar como una persona celestial y quiero quitar de mi corazón todo lo que estorba para poder pedir con gracia.
Quiero que quites todo lo que estorba de mí para poder pedir conforme al corazón de mi Padre, porque todo lo que yo le pida, todo, ¿qué es todo, mis amados? Todo es todo, todo lo que yo le pida, como yo se lo pida, si no hay un estorbo en mí, si obro como un celestial y no como un terrenal, todo lo que yo pida me será hecho. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desechamos la ofensa, desechamos la ofensa, la quitamos de nuestro ser, de nuestro corazón. Quizá teníamos derecho, pero en Cristo no. Yo no voy a actuar conforme merecen los demás. Yo no voy a actuar, yo voy a hacer lo que yo soy en Cristo Jesús. Desecho la ofensa, la saco de mí para poder tener de mi Padre lo que solo mi Padre me puede dar, porque yo vine por todo. ¿Alguien dice amén a eso? Yo merezco todo, según Dios. Lo acabo de leer, dice, todo lo que tú pidas al Padre, todo. ¿Y qué es todo? Más vale que vengas con una demanda de fe. Ven con una demanda de fe. Hebreos 11:6 dice, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y Él va a galardonar a los que le buscan. ¿Tú vienes buscando de Dios, familia? Yo lo sé, vienes buscando de Dios. Así que vamos a poner una demanda en el Señor. Amén. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Yo no sé qué es lo que estás viendo, pero unas personas aquí están formando un ministerio poderoso en sus vidas. Hay gente que está formando un futuro glorioso de la mano de Dios. Aquí hay gente que está pensando que este año, como dice su palabra, van a encontrar y vivir conforme a su propósito. Pero también hay personas que venían endeudadas y que es una recta final del año y tenemos que prepararnos porque las deudas se van de nuestra vida, porque somos buenos administradores del Señor en todas las áreas y las deudas se van. Hay casas para ti, hay casas para ti, hay casas para ti, hay casas para el que ha creído. Las deudas son canceladas en el nombre de Jesús, por cuanto tú estás perdonando y no tienes deudas, no tienes deudas con nadie. No le debes a nadie, no le debes a nadie. Las deudas son canceladas en el nombre de Jesús, porque tienes una habilidad gloriosa que antes no tenías. Tienes una habilidad gloriosa que antes no poseías. Dios te está entregando estrategia. Tienes la fuerza para hacer que las cosas sucedan, porque el Señor está contigo. Él dijo todo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién quiere esa casa? ¿Quién quiere esa casa? Sé la casa. Si tú quieres esa casa, sé la casa, sé la morada. Que no haya estorbo en ti para que Él esté en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidas, conforme lo pidas, todo te será hecho. Gracias, por eso te adoramos, Señor.